Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y glorioso Señor en la mañana de hoy, y para ello les pido, estimados amigos y hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 4, primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 1. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hermanos, trataré de no extenderme como ha sucedido en ocasiones pasadas, pero sé que a los hijos del Señor no les incomoda la explicación de la palabra de su Dios. Por tal razón trataré de adherirme a mis notas, tanto como el Señor me lo permita, y si así el Señor lo hace, espero que sea de bendición para su alma. El título que tenemos en esta mañana sencillamente es Basta ya. O si usted lo quiere ver de esa manera, fue suficiente. Es como cuando le decimos a nuestros hijos: basta ya, hijo, basta ya, porque ya fue suficiente. Es casi la misma manera, el mismo tono con el que el apóstol Pedro nos dice a nosotros en esta mañana: basta ya. Y toma este basta ya para tu vida. ¿Basta de qué? Nos hacemos la pregunta. ¿Suficiente de qué? Quizás sea el interrogante que tenemos en el corazón. Basta ya, versículo 3, el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Ese es el título de nuestro sermón. Claro, vamos a ver varios aspectos, pero basta ya. Quiero que este sermón quede en tu corazón por ese título, basta ya. Pero antes de entrar, estimados amigos y hermanos, en materia, creo que es menester, aunque de manera rápida, lidiar con dos dificultades, y esas dos dificultades las encontramos en el capítulo 3. Yo quiero que lean conmigo versículo de nuevo 18 al 20, solamente son dos versículos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese ya lo explicamos. Dice, aquí viene la complicación: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Podríamos continuar, ya vamos a continuar, pero esa es la primera dificultad que nosotros tenemos enfrente de nosotros, y no nos debe producir miedo de que hayan dificultades para nosotros en la Escritura, pero es menester mío, hermanos, recordarles un par de cuestiones supremamente básicas. Es menester recordárselo para que usted lo tenga en cuenta. Punto número 1 que le quiero recordar, estimado amigo, querido hermano. Punto número 1, no podemos hacer de un versículo una doctrina.
Eso nos debe quedar en claro. No podemos hacer de un versículo una doctrina, ignorando así lo que dice o el testimonio de la Escritura al respecto de este tema en particular. Es decir, cuando definimos doctrina, la definimos como el conjunto de doctrina cristiana, doctrina bíblica, la definimos como el conjunto de enseñanzas que Dios inspiró en su palabra, conjunto, no unidad. Así que no podemos hacer de este versículo una doctrina. Tenemos que dar 2 pasos para atrás y tenemos que mirar cuál es el panorama, cuál es la perspectiva de la Escritura. En otras palabras, debemos mirar qué es lo que la Escritura nos dice al respecto de este punto en particular. Ahora bien, tenga en cuenta el segundo punto que le quiero hacer partícipe en la mañana de hoy. Cuando usted sea consciente de que hay una dificultad en la Escritura, recuerde este segundo punto. Y el segundo punto es el siguiente, que los pasajes que traigan más luz deben ser priorizados como la norma de interpretación sobre aquellos que necesitan un poco más de iluminación. Es decir, los pasajes del Nuevo Testamento deben traer más luz sobre los pasajes, o nos deben ser la lupa por el que miremos el Antiguo. Y en segundo punto, como segundo B, cuando nosotros tenemos un pasaje que nos plantee cierta dificultad, recordemos, hermanos queridos, que es muy improbable que no hayan otros que nos hablen al respecto, o que Dios haya callado al respecto de este tema que nos inquieta, dejándonos así pues en una serie, en un mar de especulaciones. No, Dios no es así, mis amados hermanos. Entonces, la primera dificultad es, habiendo ya dicho estas 2 cuestiones, la primera dificultad es una dificultad que a muchos de ustedes les ha rondado. Y la primera dificultad es, ¿Cristo descendió al infierno? Se lo voy a decir por qué. Porque nos enseñaron, hermanos, ¿recuerdan el credo? ¿Cierto? El credo. Creo en Dios, y seguía el credo, ¿verdad? Y creo que Jesucristo es el único Dios que descendió, murió, bueno, ya ni me acuerdo, y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos. Bueno, ¿eso qué es? Ese es el credo apostólico, ¿ok? Y nosotros, las iglesias reformadas, respetamos mucho el credo apostólico, siempre diciendo que es un documento escrito por hombres. Y segundo, por cierto, el credo apostólico no fue un credo que escribieron los apóstoles. El último de los apóstoles, Juan, murió a finales del primer siglo. El credo apostólico se data de finales del siglo III. De finales del siglo IV, perdón, en el año 300 y pedazo. Así que, hermanos, no simplemente porque el credo apostólico lo dice, nosotros lo creemos. Además, no es la intención, estimados hermanos, del credo apostólico decir que Cristo descendió a los infiernos. Ahora, usted se pregunta, ¿pero por qué no? Bueno, sencillamente, descendió a los infiernos el Señor Jesucristo. Yo le hago a usted una pregunta. Aparte de este versículo, ¿qué otros usted me puede esgrimir? Ya vamos a ver 1 o 2 más. Pero la enseñanza de la Escritura jamás me habla, ni de manera literal, ni de manera figurada, que Cristo, luego de su muerte, descendió a los infiernos. Quiero que eso le quede muy, muy claro. Así que, no, Cristo no descendió a los infiernos, en primer lugar, porque la Escritura no nos habla nada al respecto de eso. Segundo, silencio por favor. Segundo, ustedes deben recordar las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. ¿A quién? Al ladrón que había creído en él. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz del Calvario? De cierto te digo que en 3 días nos vemos en el paraíso. No, de cierto te digo de que hoy nos vemos en el paraíso. No podemos, entonces, no podemos pensar en que Cristo le quedó mal a este ladrón, a quien le dio la palabra, hoy nos vemos en el paraíso. Le estaba hablando a la segunda persona de la Trinidad. Así que no, porque no hay ninguna doctrina en la Escritura que nos diga que Cristo se fue para el infierno a predicarle a quienes ya no tenían opción de salir del infierno.
Y por eso el mundo católico romano toma este pasaje como, sí, Cristo sí descendió a los infiernos para sacar de allí a algunos. No, nosotros decimos, no, eso no enseña la Escritura. Así que les he dado dos razones. Pero quizás la pregunta es, ¿pero qué hay de un par de pasajes que plantean ciertas inquietudes? Mateo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, entonces miren lo que dicen algunos, dicen, sí, Cristo sí descendió a los infiernos, y todo se basa en esto. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De dónde podemos nosotros inferir que estas palabras, el Señor por medio de estas palabras está diciendo, sí, yo voy a bajar a los infiernos? Bueno, no, hermanos. Sencillamente, y es que las cosas son muy sencillas, sino que nos han complicado por años con explicaciones loquísimas. Ahora, son explicaciones locas, sin base escritural, pero son explicaciones sensacionalistas que a muchos de nosotros nos han agradado y nos han llamado la atención. Pero no es así, hermanos. Lo que Cristo, lo que nuestro Señor quería decir en este pasaje, sencillamente es que mi cuerpo será sepultado por 3 días. Eso es lo único que el Señor quiere decir. Mi cuerpo estará sepultado por 3 días. No, yo voy a bajar y me quedaré 3 días allí en lo más profundo de la tierra, porque ahí estaríamos incurriendo en otra gran dificultad, a saber que si eso fue verdad, entonces el infierno queda en el núcleo de la tierra, y eso es una falacia. Espero que vean el razonamiento, porque es muy sencillo, hermanos. Pero hay otros que dicen, pero ¿qué hay de Efesios? Capítulo 4, versículo 8. Por lo cual, dice, está citando un salmo, dice el apóstol, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hermanos, aquí las partes más bajas de la tierra no implica infierno, precisamente por lo que les acabé de mencionar. Si usted cree que las partes más bajas de la tierra es el infierno, entonces el infierno está aquí en la tierra, y últimamente le vamos a dar razón a los impíos que dicen, ¿cuál infierno? No hay infierno, el infierno es aquí en la tierra. No, el infierno no queda en la tierra, ni dentro de la tierra, ni en lo más profundo de la tierra. El infierno es un lugar de tormento donde la ira de Dios se va a manifestar. Pero el tormento, estimados hermanos, del calor de la piedra hirviendo en el centro de la tierra no es comparable, como lo decía un teólogo de antaño, con la ira de Dios. Así que no creamos esto, hermanos. No nos imaginemos. Cuando la palabra hable, creamos. Cuando la palabra calle, no especulemos, mis hermanos. Entonces, no, el infierno no queda en el centro de la tierra. Aquí las partes más bajas de la tierra, que es la expresión que usa el apóstol Pablo, implica la tierra como la parte más baja del mundo visible, en contraposición a los cielos, al trono de Dios, que es la parte más elevada, por así decirlo. Aquí lo que el apóstol, y en esto están de acuerdo muchísimos teólogos de antaño, y yo con ellos, mis queridos hermanos, lo que el apóstol está haciendo referencia al mencionar las partes más bajas de la tierra, es a la tierra como la tumba, o a la tierra simplemente como el estado, o la parte donde están los muertos, hermanos. Entonces, no correlacionemos, ¿cierto? No vengamos al credo apostólico y le hagamos decir al credo apostólico lo que el credo apostólico no dice. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que esté haciendo referencia al infierno. Además, lo acabamos de ver. Así que por conceptos básicos, pero sobre todo por argumentación bíblica, el infierno no queda en el centro de la tierra. Entonces, hermanos, primer desafío, primera dificultad sorteada, el testimonio de la Escritura es como una linterna que nos permite ver y llegar a la conclusión, no, el Señor no se refirió a los 3 días en el vientre de la tierra como voy para el infierno. Además, recuerden, ir al infierno, ¿a qué? O sea, ¿cuál es el propósito?
Unos dicen, a predicar el Evangelio. La pregunta es, ¿para qué Cristo le va a predicar el Evangelio a quienes en vida rechazaron el Evangelio? Entonces, bajo toda argumentación bíblica, hermanos, queda descartada esta idea de que el Señor fue al infierno. Pero tenemos que darnos prisa porque tenemos una segunda dificultad que no quiero que ustedes ignoren antes de entrar en materia. Y la segunda dificultad la podemos ver aquí a partir del versículo 21 en el capítulo número 3. Prestemos atención, dice: el bautismo que corresponde a estos, bueno, se les voy a leer desde el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, aquí ya nos comienza a entrar en contexto, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí el apóstol parece hacer una correlación entre la salvación por agua y más ahora parece confundirnos. No fue su intención, claro, así ni es la intención del texto. Dice el bautismo, entonces claro, miramos salvados por agua y ahorita viene aquí con el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y entonces llega la herejía. Hermanos, esto no es un error, quiero que usted entienda. Esto es una herejía, afirmar que el bautismo es un medio salvífico. Es un medio de gracia, sí. Es un medio por el que el Señor nos concede gracia cuando participamos en Él, cuando nos bautizamos, claro está, con los que asistimos a los bautizos, por supuesto que sí, pero no es un medio salvífico, como si ahora la salvación pudiese ser por fe, además de, o más bien, por medio del bautismo, además de la fe. Entonces no es un medio salvífico, hermanos. Pero entonces esa es la segunda dificultad. Y la pregunta es, bueno, pastor, cuénteme una cosa. A todo el que creyere, bautizadle. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. ¿Es o no es necesario el bautismo? Por supuesto. Si el bautismo no fuera necesario, nosotros no bautizaríamos. Si el bautismo no fuera una orden del Señor Jesucristo, no bautizaríamos. Si el bautismo no fuese una ordenanza que Él nos haya dejado para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, no lo haríamos. Así que es necesario que cada uno de nosotros, de aquellos que están en Cristo, por supuesto que necesita ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo, escúcheme esto, es una consecuencia de lo que Dios ya hizo en su corazón. Es decir, el bautismo no es la causa para que Dios obre en su corazón, sino más bien el bautismo es lo que se espera de usted si el Señor ha obrado en su corazón. Es decir, Dios obra en su corazón, Dios lo trae a Él, Dios lo trae a una comunión en Cristo, a una vida en Cristo, y usted ahora estando en Cristo, usted quiere obedecer a Cristo, por lo tanto quiere imitar a Cristo y bautizarse como Cristo se bautizó. Ese es el proceso de la situación, hermanos. No es, yo me voy a bautizar, ¿para qué? Cristo obra en mí. Es que venimos una vez más de este contexto carismático, de este contexto pentecostal, donde usted tiene que hacer para que Dios haga. Es decir, pase al frente, levante la mano, confiese su pecado y Dios va a obrar. Bautícese y Dios va a obrar. Colóquese la falda hasta los talones y Dios va a obrar. Entonces, no, eso es salvación por obras, hermanos. Eso va en contra de la gracia del Señor, eso va en contra del centro de lo que nosotros creemos. Entonces, no y no, de manera enfática, de manera rotunda, pero con amabilidad, con mansedumbre, a todo aquel que nos demande razón de si el bautismo salva, digámosle no y digámosle el por qué. Así que esa no es la enseñanza de la Escritura, pero de nuevo hay un par de pasajes que no podemos ignorar. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, una mejor traducción, y no es que sea sugerencia mía, una mejor traducción de esta frase sería: como causa
de remisión de pecados. Es decir, mis amados hermanos, el apóstol Pedro él ya habló de la fe, él ya expuso a Cristo. Recuerden que este es el discurso, este es el sermón de Hechos capítulo 2. Él ya habló de Cristo, él habló de la fe en Cristo. Él invitó a aquellas personas que lo estaban leyendo, ¿a qué? A creer en Cristo. Entonces no podemos concluir de que habiendo hecho esto, el apóstol Pedro ahora diga, no, entonces ahora háganlo para que sus pecados sean perdonados. Entonces eso no es lo que quiere decir el apóstol Pedro. Lo que más bien nos quiere enseñar el apóstol es que para el perdón de pecados es necesario tanto la fe como la que ya hemos hablado, o de la que ya él habló previamente, tanto como el arrepentimiento. El bautismo es simplemente, una vez más, es simplemente ese acto simbólico de obediencia a Dios, claro está, ese acto por el que yo desciendo a las aguas, y ese descenso a las aguas muestra que yo, ya estando en Cristo, he muerto al mundo. Es decir, usted cuando se bautiza, eso es lo que usted está haciendo. Él le está diciendo a todos los que no lo ven, está declarando a todas las huestes, yo estoy muerto en Cristo. ¿Muerto para quién? Muerto para el mundo. Por lo tanto, desciendo a las aguas. Bueno, pero es que en las aguas no se puede quedar, ¿cierto? Porque los que se quedan en las aguas son los que están muertos, los ahogados. Entonces, en el bautismo decimos, yo estando en Cristo estoy muerto al mundo. Pero como yo estoy vivo en Cristo, ahora salgo perdonado de pecados para vivir una nueva vida para su gloria. Eso, hermanos, es lo que quiere decir. Entonces Pedro no está diciendo en este pasaje, esto es la causa de la remisión de sus pecados. Estaría cometiendo una blasfemia, una herejía de palabras mayores. De nuevo, no hagamos de uno de dos versículos una doctrina, a menos de que todo lo demás que dice la Escritura al respecto de ese texto lo avale. Pero tenemos otra dificultad. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ustedes se acuerdan de este pasaje, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí tenemos ya un problema un poquito más complejo, porque aquí, hermanos, unos dicen una cosa, otros dicen otra y es una locura. Pero aquí, estrictamente hablando, tenemos un problema un problema que se resolvería si aplicamos unas leyes, y no vamos a hablar de esto, si aplicamos unas leyes de gramática en el original en el que se escribió esta carta, hermanos. Así que, gramaticalmente, hermanos, la frase invocando su nombre, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que gramaticalmente la frase invocando su nombre viene antes del levántate y bautiza. Esa es la idea de la construcción del original en griego. Es decir, la frase, escuchen, la frase, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Esa frase quedaría mejor traducida, una vez resolvamos este inconveniente en la lengua original, quedaría mejor traducida de la siguiente manera. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Habiendo invocado su nombre, levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, hermano querido, es claro, son cosas que no las sabemos, y aquí quiero hablarles de algo, son cosas que no las deducimos si no las estudiamos. Quizás muchos de ustedes no las sabían antes de este momento que se los dijese a ustedes, y la pregunta es, bueno, pastor, ¿qué pasa si yo nunca hubiese venido a Gracia Redentora? ¿Qué pasa si yo nunca hubiese venido a Gracia Redentora? Yo tengo una Biblia y me voy y allí conocí al Señor, estoy en un lugar apartado, allí conocí al Señor y nadie me explicó esto. Yo te voy a decir una cosa, querido hermano, si ese es el interrogante que ronda tu mente, te voy a decir una cosa. Nosotros, porque ya estamos cargados de prejuicios, pero no, si tú hubieses estado en una isla solo, en un cuarto solo, y no sales de ese cuarto nunca en tu vida, y si tú has creído en Cristo por el testimonio de la Escritura, un error de apreciación o interpretación que tengas no va a dañar tu salvación, hermanos. Es decir, Dios nos salva por gracia, por medio de la fe en Cristo, aún a pesar de que nosotros no comprendamos todos los asuntos de la Escritura. Eso nos debe quedar en claro, hermanos. Eso, por un lado. Por el otro, hermano, no.
La Escritura no nos da el garante para decir el bautismo salva. Como ya les dije, decir que el bautismo salva sería ir en contra de la enseñanza fundamental de la Escritura. Así que lo que Pedro enseña, ya regresamos de nuevo aquí a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, cuando Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Esto qué es? Bueno, recuerden que en el versículo 20 está el apóstol hablando del arca, está hablando de Noé, está hablando de que Dios pacientemente por medio de la predicación llamó a los pecadores, ¿cierto? Por un periodo virtualmente literal de 120 años los llamó al arrepentimiento. Y aquí es donde ya comenzamos a entender mejor el pasaje, porque cómo Dios llamó a los pecadores en los tiempos de Noé al arrepentimiento. ¿Cómo? Noé fue un predicador del Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu de Cristo. Es decir, cuando la Escritura nos dice que Cristo, cuando la Escritura nos dice que Cristo, dice versículo 19, en el cual también fue y predicó. ¿En el cual quién? Cristo en el Espíritu. Es decir, Noé fue influenciado tremendamente por el Espíritu de Cristo. Es decir, no decimos que Noé era el Cristo preencarnado, eso es falso. Decimos que Noé tenía el Espíritu de Cristo, el poder de Cristo, el denuedo de Cristo, y predicaba el Evangelio de Cristo. Entonces, en ese orden de ideas podemos llegar a esa conclusión. Así que lo que Pedro enseña en este pasaje es el hecho de que solo 8 personas creyeron que venía un juicio, y además, ellos lo creyeron. ¿Los demás qué decían? No va a venir juicio. 8 personas creyeron que venía un juicio, y además creyeron, escúchenme esto para que lo entiendan, y además creyeron que entrando en esa extraña barca que estaba haciendo Noé, iban a ser salvos del juicio. Es decir, 8 personas creyeron que el agua representaba el juicio de Dios, y que entrando en el arca ellos iban a ser salvos de la ira de ese agua, por así decirlo. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pedro? Que de la misma manera, estimados hermanos, va a venir un juicio. Ya no dice el Señor por medio de agua, eso lo dice, sino por medio de fuego. Va a venir un juicio, y ahora no hay un arca, pero ahora tenemos a Cristo. Entonces, entrando en ese arca, Cristo, así que podemos correlacionar el arca de la salvación y el Cristo de la salvación. Entrando en nuestra arca, que es Cristo, nosotros seremos salvados del juicio que ha de venir. La enseñanza simplemente es esta: de la misma manera que 8 personas fueron salvados no por las aguas no los salvan, ellos no se metieron a chapucear a las aguas, de la misma manera que 8 personas fueron salvas de las aguas del juicio, entrando por fe en el arca, así todos los que entren a una comunión con Cristo por medio de la fe serán salvadas del fuego del juicio final. Eso es todo. Pero yo sé que bastaba una explicación. Ya podemos seguir con nuestro texto, hermanos. Entonces, habiendo aclarado estas 2 inconvenientes que intranquilizan a muchas personas, que no veo la razón, pero ya habiéndolos aclarado, prosigamos pues al versículo número 1, queridos hermanos. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Hermanos, no estamos diciendo, el apóstol no está diciendo que Cristo solo padeció en la carne. En realidad, el sufrimiento infinito de Cristo, Él lo llevó en su espíritu. Pero es necesario, hermanos, que cuando nosotros hablemos de nuestra salvación, nosotros le atribuyamos a la obra de Cristo, y esto incluye tanto su vida como su muerte y su resurrección. Pero es necesario que nosotros, al respecto de la muerte de Cristo, seamos conscientes de que nuestro Señor sufrió en carne.
No podemos quitar ese elemento del sufrimiento de Cristo, porque entonces si Cristo no sufrió en la carne, el dolor que nosotros teníamos que padecer no fue pagado. Y el Señor nos lo deja en claro, hermanos, por medio del apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido. Y como lo solemos decir a menudo en los sermones evangelísticos, en un espacio confinado de 6 horas, Dios vertió la ira por el pecado sobre Cristo, sobre la persona de Cristo. Y cuando hablamos sobre la persona de Cristo, por supuesto que incluimos su parte corporal, su parte humana, en la extensión de su palabra. Cristo padeció por ti. ¿Para qué? Para que no solamente ahora andes de manera diferente, que es toda la razón de ser de la carta primera de Pedro, sino también, estimados hermanos, para que ustedes ahora hagan lo mismo. Es decir, para que ustedes ahora se paren firmes. Dicen, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros, es decir, gracias a esto, miren lo que siguen, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Hermanos, nosotros no tenemos que morir por el pecado. Al menos los que hemos creído en Cristo. Y usted, padre de familia, debe explicarle a su hijo en más detalle qué es esto. Pero gracias a nuestro buen Dios, no solamente Él nos ha dado vida, no solamente con esa vida hemos creído en Él, no solamente nos hemos gozado en Él, no solamente le alabamos, no solamente todas las bendiciones que tenemos en Cristo, sino que, hermanos, Cristo en su sufrimiento en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Entre muchas cosas que logró por nosotros, dice, Cristo terminó con el pecado. Pastor, ¿qué es esto? Miren la manera errónea de interpretarlo, mi hermano y mi hermana. Cristo terminó con el pecado. Bueno, entonces ya no hay pecado, yo no puedo pecar. Y lamentablemente así creen muchos. Cristo terminó con el pecado en el sentido de terminar con el dominio del pecado sobre tu vida. Escúchame esto, si tú has confiado en Cristo, si tú te has humillado a Cristo, si tú has venido a Cristo, si tú has abrazado las promesas de perdón de pecados en Cristo, lo que este pasaje dice es que en virtud de que tú confiaste en Cristo, Cristo ya terminó, cortó el yugo del pecado sobre ti. Ahora la pregunta ¿es eso verdad o no? Y como la palabra no puede mentir, el único que puede mentir eres tú o yo, diciendo, sí, Cristo sí murió por mí, pero es que yo todavía soy así, o yo todavía soy así. Cuidado, cuidado mis amados, no vaya a ser que continuemos nuestros días engañándonos a nosotros y engañando a otros de paso. Aquí debemos llegar a este versículo y debemos ser cuestionados por el bendito Espíritu del Señor y nos debemos preguntar, bueno, si Cristo en verdad murió por mí, si Cristo padeció por mis pecados, si Cristo tomó mis pecados y murió por ellos en la cruz del Calvario y padeció por ellos en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué hago yo todavía aún atado a mis pecados? ¿Ven el punto? ¿Qué haces tú todavía atado al pecado? ¿Qué haces tú todavía atado al pecado? Es lo que yo te pregunto. ¿Qué haces tú todavía deleitándote en el pecado? ¿Qué haces tú todavía cometiendo el mismo pecado una y otra vez? Mira que tu testimonio de cristiano está haciendo mentiroso la obra de Cristo. Mira que tu testimonio de cristiano está haciendo mentirosa la palabra, porque la palabra nos dice, ese Cristo en quien tú supuestamente ya confiaste, terminó con el dominio del pecado sobre ti. Pero entonces tú dices, yo soy cristiano, pero ¿cuál es tu vida, querido hermano? Y debemos cuestionarnos, hermanos. Debemos ser sensibles al susurro hermoso del Espíritu Santo en nuestras conciencias, pero debemos tener ánimo, porque debemos recordar ese padecimiento, el sufrimiento de Cristo por nosotros en el Calvario. Y hermanos, quienes de nosotros podamos decir hoy con absoluta certeza, sí, Cristo murió por mis pecados, es lo único
que tenemos que hacer, y esto que lo hacemos por la gracia del Señor, el apóstol nos está diciendo, así vosotros armados del mismo pensamiento, es decir, haced morir vuestro pecado en ustedes. Hermanos, aquí es donde yo me lamento trágicamente, porque existen cristianos que se llaman reformados y están diciendo que la obra del Espíritu Santo es tan grande que lo único que tiene que hacer el cristiano es sentarse y esperar a que el Espíritu Santo lo santifique. Vaya error. Vaya error. Si bien la santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros no se santifica por nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos da la gracia, tanto como el querer y el poder santificarnos a nosotros. Es decir, Dios es la causa primaria de nuestra santificación y nosotros solamente ponemos por obra esa causa primaria. Nosotros somos los que ejecutamos la gracia que el Señor nos ha dado. Y eso es una de las cosas que podemos concluir de este versículo. Porque Cristo murió para darnos la gracia, ahora ustedes ponerse firmes y batallar contra la carne que aún mora en ustedes. Y batallen con ánimo. ¿Por qué? Porque Cristo, el que murió por ustedes en la cruz del Calvario, acabó con el reino del pecado en ustedes. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Lo que me dice la palabra o la manera como estás viviendo? Es que nos tenemos que preguntar eso, hermanos. Porque, hermanos, a mí nadie me ha contratado para venir y amargarle la mañana del día del Señor. Yo no me levanto con el deseo de cuestionar su fe en Cristo. Pero bendito sea el Señor, como alguna vez lo dijo George Whitefield, bendito sea el Señor, que si a mí mi Señor me pregunta algún día, ¿proclamaste el Evangelio en esa iglesia? Yo voy a decir, sí, proclamé el Evangelio. Y si algún día el Señor me pregunta, ¿acaso les advertiste de su mal testimonio y acaso no los confrontaste con la palabra? Yo le voy a decir, Señor, puede que lo haya hecho de una manera baja, de una manera no muy sabia, pero Señor, lo hice y tú conoces mi corazón, así como Pedro le dijo a Cristo, y tú lo sabes, Señor. Y es mi deber hoy también advertirte, hermano querido, gracias a que Cristo pagó nuestro precio en la cruz del Calvario, he aquí algo que tenemos que hacer. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento, hermanos. Tenemos que mortificar la carne, pero no lo vamos a poder hacer si no oramos. No lo vamos a poder hacer si le estamos pidiendo cosas pasajeras y materiales a Dios por encima de las cosas que necesitamos. No lo vamos a poder hacer si no nos congregamos. No lo vamos a poder hacer si no le clamamos al Señor fuerza para batallar contra el pecado. No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer. Y por eso esa es la razón por la que muchos cristianos viven una vida sin gozo de su salvación, viven una vida agobiada porque no pueden vencer sus pecados. Y yo me pregunto si aquí entre verdaderos creyentes hay algunos que no pueden deleitarse en las mieles de su salvación porque todavía siguen cayendo en un pecado. Yo me pregunto si ese es el caso. Bueno, si ese es el caso, a ti te hablo en la mañana de hoy. Si tú pusiste la confianza en Cristo, voy a asumir que lo has hecho, pero si tú pusiste la confianza en Cristo, por favor, si pusiste la confianza en Cristo, ya no hay nada que hacer. A lo que quiero hacer referencia es, ya estás en Cristo. Si pusiste la confianza en Cristo, no hay nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Eres tú quien se ha distanciado de Cristo, por así decirlo, no Cristo de ti. Por lo tanto, el llamado es a que vengas pronto y a que busques la sombra de su perdón en la cruz del Calvario. Y aquel que una vez tomó tus pecados para llevarlos en el madero, volverá a hacerte propicio y volverá a tomar sus pecados, ya no para volver a morir en el madero por ti, porque el testimonio de la Escritura fue, ya murió una sola vez, sino para liberarte. Venid a mí, dicen, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué pues? ¿Qué es lo que pasa que no vienes a Cristo? ¿Qué es lo que pasa que siendo cristiano aún no vives con gozo? ¿Qué es lo que sucede, mi hermano?
¿Acaso tienes un Dios que te va a rechazar? ¿Acaso tienes un Dios que se va a burlar de ti? ¿No tienes un Dios compasivo? ¿No tienes a un Dios que mandó su Hijo a morir por ti? De la misma manera, si eres un cristiano que no está viviendo en el gozo y en la plenitud de su vida, ven a Cristo. Ven a Cristo, que Él no te va a rechazar. No te puede rechazar, querido amigo. No te puede rechazar. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué está hablando usted en nombre de Cristo? Bueno, porque sí, porque si Él ya te aceptó cuando viniste a Él, estás en Él, por eso no te puede rechazar. Pero tenemos que armarnos, hermanos, de ese valor definitivamente, de comenzar a decirle no a la carne, no al pecado. Y no es un llamado emotivo, es un llamado práctico que tenemos que hacer todos los días de la vida. Yo les voy a decir esto, hermanos. Sin entrar en mucho detalle, había cierto pecado en mi vida muchos años atrás, mucho antes de venir aquí a este país, muchos años atrás. Y era cristiano. Y era un pecado, hombre, yo no voy a categorizar los pecados, pero pecado es pecado, se lo pongo de esa manera. Y un día, lamentándome por el pecado, dije, ahora, no es que usted haga lo mismo, derramé mi corazón llorando delante del Señor y dije, Señor, yo no maldigo nada, no maldigo tu creación, no maldigo tu nombre, no maldigo nada, pero Señor, maldito sea este pecado, lo odio con todo mi corazón, es lo único que yo maldigo. Señor, si tú me has de reprender por maldecir este pecado que me asedia, Señor, repréndeme, enséñame, porque no quiero volver a pecar más. Hermanos, no volví a pecar jamás en ese aspecto. Yo no les estoy dando una clave, maldigan al pecado, pero hermanos, ¿cómo no voy yo a maldecir aquello que me tenía viviendo una vida sin gozo? ¿Cómo no voy a maldecir yo aquello por quien Cristo fue hecho maldición en la cruz? Hermanos, batallemos contra el pecado. Nosotros no solamente tenemos entonces el querer batallar contra el pecado, sino el poder, escuchen, batallar contra el pecado y ganarle la batalla al pecado. Porque ahora te digo esto, si tú batallas contra el pecado y no hay victoria sobre el pecado, yo te lo digo, lo más probable es que jamás hayas creído en Cristo. Pero no digas, bueno, yo no creo en Cristo sin haber batallado. Eso te lo digo, debes batallar. Y sí, sufrirás caídas, y sí, sufrirás rasguños y dolor también, pero a la final vencerás. Y no a la final de los días, y no cuando estés en el cielo, no. Dios, hermanos, obra de una manera tan hermosa, que aún mientras tú estés viviendo en ese cuerpo de muerte, verás la victoria sobre el pecado que lo asedia. Hermanos, de la misma manera como Cristo padeció en la cruz del Calvario, armémonos nosotros con ese pensamiento y batallemos con el pecado, en contra del pecado, hasta la muerte. Hermanos, pero luego el apóstol, y miren lo hermoso, el versículo número 2, batallad, miren lo hermoso, batallad contra el pecado, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Oh, hermanos, ahora sí tiene sentido el título del sermón, ¿cierto? Basta ya, suficiente ya. Y yo te digo, a ti, cristiano, a ti que quizás no está andando con gozo en los caminos, yo te voy a decir a ti, ¿hasta cuándo vas a dejar para andar en el Espíritu? Solamente respóndeme, ¿hasta cuándo vas a esperar para andar en el Espíritu? ¿Hasta cuándo vas a esperar para mortificar la carne? ¿Hasta cuándo vas a esperar para ponerte a cuentas de una vez por todas con tu Salvador y vivir la vida, no que el pastor quiere que vivas, vivir la vida que Dios tiene para ti? ¿Hasta cuándo vas a dejar de probar el ajenjo amargo del pecado cuando tienes a disposición tuyas las dulces mieles de la gracia perdonadora del Señor? Y esto es lo que nos dice el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Con eso queriéndonos decir, ustedes malgastaron todas sus vidas en la carne.
ustedes malgastaron la mayoría de años que llevan viviendo en la carne, con excepción de algunos pocos quizás, de los más jóvenes. ¿Y eso qué? ¿No fue suficiente? ¿No fue suficiente los pecados de índole inmoral que tuviste? ¿No fue suficiente el robo que hiciste? ¿No fue suficiente las porquerías que dijiste? ¿No fue suficiente el trago o la droga que consumiste? ¿No fue suficiente la amargura de espíritu en la que vivías? ¿La envidia, la idolatría? ¿No fue suficiente la idolatría? ¿No fue suficiente la infidelidad para con Dios? Y el apóstol nos dice, ya basta de eso, porque fueron muchos años, fue mucho tiempo. Bueno, si el apóstol, inspirado por el Señor, nos dice, ya basta de esa vida, ¿por qué no has comenzado a vivirla? Ese es el interrogante de nuevo que debemos hacernos, hermanos. Ya baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, tú quizás estás haciendo algo que le agrada al mundo, pero que le ofende a Dios. Y el razonamiento del apóstol Pedro es, fue suficiente 23, 35 o 40 años de vida revolcándote en el pecado que el mundo ama. ¿Por qué lo estás haciendo una vez más? Ya fue suficiente. Hermanos, miremos este razonamiento. ¿Acaso no tiene la verdad el bendito Espíritu del Señor? ¿No fue ya suficiente las veces que mentiste? ¿No fue ya suficiente las veces que hiciste lo que es inapropiado a sus ojos santos? ¿No fue ya suficiente? ¿O aún quieres un poco más de ese tiempo? ¿O aún quieres un poco más de ese amargo ajenjo del pecado? ¿Por qué? Este es un llamado a la reflexión, hermanos. Basta ya. Basta ya de acostumbrarnos a vivir en el pecado. Basta ya de acostumbrarnos a vivir una vida mediocre en Cristo cuando Él padeció por nosotros. Basta ya de la mediocridad que nos caracteriza en el caminar cristiano. Basta ya de continuar cayendo sin lucha y sin batalla en ese mismo pecado. Basta ya. Es el ruego del apóstol Pedro, hermanos. Y dicen entonces, estad firmes, dice, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amigo, hay veces la pregunta es, pastor, yo quiero, ¿quién, por cierto, quién de ustedes, de los que se llaman cristianos, no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? Bueno, si hay al menos uno de los que se llama cristianos y no tiene ese deseo de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, déjeme decirle aquí de una manera dogmática, el tal nunca ha sido cristiano, nunca. Es decir, si usted es cristiano y quiere vivir su vida como a usted le parece, en contraposición a querer vivir nuestra vida como a Dios le agrada y como Él nos lo ha revelado en su palabra, bueno, la verdad es que usted nunca ha sido cristiano, eso se lo digo de corazón. Si quiere le predico el evangelio, perdóneme la ofensa, pero es la verdad. Nosotros cuando hemos sido salvos por la gracia del Señor, si bien la fe en unos es más grande que en otros, si bien la gracia se manifiesta en unos de manera más evidente que en otros, si bien eso es una realidad, no puede haber un cristiano que diga, no, yo quiero vivir mi vida, pero conforme a la voluntad de Dios, pero también a lo que yo piense. No, hermanos, es que habiendo sido esclavos del pecado, fuimos comprados a precio de sangre, no para que vivamos en las cosas que le agradan al mundo, nos lo acabó de decir el apóstol Pedro, sino ¿para qué? Para que vivamos conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Pastor, pero es que la voluntad de Dios es infinita, mucha de ella es secreta. Por eso, mi hermano, para que vivamos conforme a la voluntad de Dios, revelada en su palabra, en otras palabras más sencillas, para que vivamos conforme a como viven los santos en la Escritura. ¿O no es así, hermanos? Es así. ¿Tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Tú vives mortificando la carne? ¿O vives esclavo de la carne?
¿Tú vives andando en el Espíritu o vives contristando al Espíritu? ¿Cómo vives tú? Bueno, déjame decirte una cosa. Por los suyos, Cristo murió en la cruz del Calvario, padeciendo en la carne, para que los suyos vivan conforme, no a su carne, sino conforme a los designios de Dios. Sí, mis hermanos, sí somos torpes, pero nuestra torpeza no puede continuar perpetuándose como la excusa para no ser santos y fieles, hermanos. Pastor, yo no comprendo la doctrina esta o aquella, entonces no, la no comprensión de una doctrina no es excusa para que tú no mortifiques el pecado, para que tú no intentes con todas las fuerzas que el Señor te da vivir una vida conforme a la que Dios quiere. O dime tú, ¿o acaso Cristo murió por ti para que tú sigas haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos pecados por los que Él murió en la cruz del Calvario? Ahora, si bien es cierto que aún los pecados que cometemos ahora los llevó Cristo en la cruz del Calvario, si bien eso es cierto, y si bien es cierto que no necesitamos que Cristo vuelva a morir por nosotros, porque su muerte hace más de 2000 años cubrió toda nuestra multitud de pecados, queriendo decir con eso, pecados pasados, presentes y futuros. Si bien eso es cierto, Pablo nos dice que el cristiano no piensa, como ya Cristo murió por mí, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Como ya Cristo murió por mí, entonces entreguémonos a las lujurias. No, hermano, podemos ver que Pedro nos dice, Cristo padeció en la carne, como lo vimos hace una semana, para presentaros limpios delante de Dios y para que ustedes anden conforme la voluntad de Dios. Tú eres inexcusable si no tuvieses un libro de estos llamado Biblia en casa, pero lo tienes y ahí tienes la voluntad de Dios y ahí puedes leer cómo quiere que Dios, cómo quiere el Señor que vivamos nuestras vidas. Somos inexcusables. Hermanos, prestemos atención. Ya voy a concluir. Prestemos atención. No debemos, no podemos, no queremos vivir el tiempo que nos resta en la carne. A ver, ¿cuánto es? Yo no sé si tú vas a morir en 8 días, no sé si en 20, no sé si en 2 meses, no sé si en 3 años, no sé. Pero el punto del apóstol es, por favor, el tiempo, cualquiera que éste sea, el tiempo que les quede a ustedes, por favor, no lo vivan más en la carne. Ese es el punto. ¿Y cuál es el argumento? Ya fue suficiente lo que vivieron. Ya fue suficiente lo que ofendieron a Dios. Ya fue suficiente el daño que le causaron a sus familias, el daño que se causaron ustedes mismos. Ya fue suficiente. Ahora vivan para Cristo. Hermanos, ¿y cómo podemos vivir para Cristo? Pues nosotros podemos vivir para Cristo. Primero que todo, hermanos, congregándonos fielmente, aprendiendo fielmente, orando fielmente, entregándonos al servicio fielmente, batallando contra la carne fielmente. Esa es una vida, y les estoy dando esto a rasgos grandes, es una vida que honra al Señor. Basta ya, hermano. Basta ya del pecado, basta ya de la práctica del pecado, como si toda la inmundicia en la que te revolcabas antes de venir a Cristo no hubiese sido suficiente, como si aún quisieses deleitarte de más pecado. No, dice el apóstol, basta ya del pecado, basta ya del pecado, como si el pecado no fuera vergonzoso. Basta ya del pecado, te lo digo a ti, hermano y hermana, como si el pecado no fuese dañino para su salud, para su vida, y sobre todo, basta ya del pecado, como si este ya no fuese ofensa para Dios. Lo continúa siendo, estimado hermano. Vivamos lo que nos queda para Cristo. Entreguemos lo que nos queda para Cristo. Muchos de nosotros hemos pasado la mayoría de nuestras vidas viviendo para Satanás, haciendo lo que a Satanás le gusta, y en palabras del apóstol Pedro, haciendo lo que los gentiles aprueban, viviendo conforme las concupiscencias del mundo. Hermanos, no. Ya Cristo nos salvó, ya Cristo nos liberó. Vengamos a servirle a Cristo con todo nuestro corazón. Santifiquémonos por la gracia bendita del Dios vivo con todo nuestro corazón, pero basta ya todo lo que nos revolcamos en el pantano. Piensen esto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros
Quizás no hemos vestido a nuestros niños. Les hemos puesto el dominguero y ellos salen y se revuelcan en la tierra en aparente inocencia, después de que les hemos advertido, después de que les hemos dicho, hijo, no lo hagas, y vienen negros a la casa, sucios a la casa. Tú lo dejas así. Siendo nosotros malos, no somos capaces de dejar a nuestros hijos así. ¿Qué hacemos? Los bañamos, los cambiamos y los vestimos una vez más con ropas limpias. Pero también le decimos, hijo, basta ya de revolcarte allí en la arena. Basta ya, hijo, basta ya. Por tanto, te voy a castigar, basta ya. Te cambié de ropa, te limpié, pero basta ya, fue suficiente. No sales más. Papá, papá, no sales más. Ten en cuenta que eso mismo hará el Señor. Quizás tus vestiduras están sucias. Quizás el pecado ha manchado tus limpias vestiduras. Sí, aquellas que te ha dado Cristo. Sí, aquellas que se lavaron en la sangre del Cordero. Y tú hoy vienes a casa, arrepentido, acongojado, y con la mirada abajo, te presentas delante de tu Padre con ropas sucias, cuando Él te dio unas limpias en su Hijo Jesucristo. Pues si nosotros siendo malos cambiamos a nuestros niños, Dios siendo el único ser bueno y perfecto, Él también nos perdonará y Él también dará blancura renovada a nuestras vestiduras. Y eso suena muy hermoso y eso suena reconfortante. Pero yo te engañaría si yo no te advirtiera de que si tú no vienes pronto a pedir perdón a tu Dios por esas ropas que has ensuciado, quizás pueda venir una reprensión de disciplina de Dios para contigo. Antes de que nuestro Padre nos diga, te voy a reprender, vengamos y humillémonos delante de Dios y pidamos perdón con la plena certeza, hermanos, de que Él nos perdonará. Papá, yo vengo arrepentido delante de ti, Señor, porque ya basta. No solamente, escuchen, no solamente el tiempo en el que me revolcaba voluntariamente en el pecado, sin discernimiento alguno, sino ya, Señor, vengo avergonzado también porque basta ya todo aquel pecado que he cometido desde que fui perdonado. Vengamos al Señor, hermanos, vengamos al Señor y en Él encontraremos perdón y paz. Pero basta ya, hermanos. Vamos a cantar el himno número 30.